Y yo creo que con los casos que estamos viendo últimamente más sonados de corrupción, corrupción ha habido y han tenido todos los mecanismos y todas las posibilidades inclusive para taparla. Estos casos, por ejemplo, de Reficar en Cartagena, lo de Odebrecht, que es escandaloso, se dice que apenas sabemos unas cuantas cosas, no tenemos idea de cuántos dirigentes y dirigentes políticas están en Panama Papers, es vergonzoso que ayer se hayan muerto 5 niños quemados en Bolívar porque no había ni agua ni cuerpo de bomberos y se murieron quemados, calcinados precisamente por esto, y todo tiene mucho que ver con el impacto que tiene la corrupción, y esto le quita una inmensa credibilidad a la actividad política, al ejercicio de la política, y yo creo que cuando estamos planteando lo que tú dices de una democracia profunda, de una democracia radical, hay que buscar la manera para que la gente se ilusione, para que vuelva a creer en esto, pero tú decías en algún momento dado que esto no podía hacerse sin la gente, sin la comunidad, sin la participación real de la gente en la construcción de esos nuevos escenarios. Es que la democracia es fundamentalmente la gente. Yo no creo que pueda haber otra definición de la democracia que la toma de decisiones de la mayoría y de la comunidad en su conjunto. Y hace mucho tiempo que la democracia se volvió una cosa delegataria, cómplice de la corrupción. Ahora, es muy interesante el tema de la corrupción porque uno tiende a pensar y cierto discurso, digamos, jurídico del tema de la corrupción tiende a mostrar el problema de la corrupción como un problema de personas, ¿no? Un personaje corrupto, un delincuente, un tipo que robó. Pero lo que yo creo, lo que yo siento, no es que no haya corruptos, sino que el modelo es corrupto e Claro, induce a la claro, el corrupción, sistema. ¿no? El modelo mismo, ese tipo de contratación a espaldas de la gente, ese tipo de contratación solamente de grandes maquinarias, de grandes empresas, de grandes monopolios, que hace que los recursos nunca lleguen a la comunidad, que la fuerza creadora de la comunidad nunca sea utilizada para hacer las grandes obras, y esos sistemas de contratación tan curiosos que tenemos aquí. Todos sabemos la cantidad de requisitos que tiene que cumplir cualquier funcionario para posesionarse, cualquier persona para participar en una pequeña actividad de esas que irrigan recursos a la comunidad. Qué cantidad de obstáculos y qué cantidad de dificultades. Mientras que los grandes consorcios de la corrupción saben perfectamente cómo nadar en esas aguas y cómo navegar en esos ríos, y eso, la prueba está en que cuanto más manejan todo ese sistema de la desconfianza y ese sistema del papeleo con el supuesto de que así se está controlando la corrupción, más grandes y aberrantes son los casos de corrupción que se dan. Yo creo que la verdadera solución es la confianza y dejar de manejar todo de esa manera empresarial a espaldas del mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque en la medida en que la gente también tiene que ver en la elaboración de los proyectos que supuestamente la van a beneficiar, en ese mismo orden de ideas le hace seguimiento, le hace veeduría, le hace fiscalización al proyecto, y lo digo porque recientemente en el municipio de Puerto Rico, en el Meta, que es un municipio muy lejos, la gente estaba muy molesta por el puente que estaban construyendo, que prácticamente ya se cayó sin terminarlo y que los recursos que han metido ahí han sido grandísimos y que la gente no fue tenida en cuenta para esto. Yo creo que tiene mucho que ver en cómo legitiman esos proyectos en la medida en que la gente participe. Pero bueno, William, ahora que hablar del proyecto, del modelo, hablando precisamente de eso, yo quiero que nos metamos en un tema muy interesante, que es el tema del proyecto agrario. Y en este último libro que tú has escrito, este ensayo tan interesante, Parar en Seco, tú reflexionas sobre el calentamiento global como una fiebre planetaria, como un síntoma de una enfermedad. Y yo quisiera preguntarte en qué consiste esa enfermedad, pero antes quiero citarte en algo que tú mismo dices ahí, y es en el tema de que nosotros seguimos hoy como exactamente hace 5 siglos, sujetos a las prioridades del mercado mundial en todo el continente, convertidos en repúblicas bananeras, en repúblicas cocaleras, en repúblicas petroleras, en repúblicas cafeteras, porque eso es lo que consumen las grandes metrópolis, y decías tú, y en esa medida los narcotraficantes colombianos sí que son clarividentes en su capacidad de leer el momento histórico. Sí, porque la verdad es que desde la colonia, desde la conquista, nuestras naciones fueron especializadas en producir cosas que necesitaban las metrópolis. Nunca nuestra ciudadanía fue prioritaria, nunca el consumo interno se tuvo en cuenta.
Cuando Francia define su modelo económico, lo primero que se pregunta es qué consumen los franceses, cuánto vino, cuántos mariscos, cuántos quesos, ¿no? Cuánto trigo. Y una vez que tienen definida la cantidad de productos que la mesa del francés necesita, entonces sí definen qué les falta para importarlo y qué les sobra para exportarlo. Y me parece que es la manera lógica de manejar la economía de un país. Aquí nunca se piensa en macroeconomía cuáles son las prioridades de consumo de la comunidad colombiana. El 50% de la población importa 5 si va a desayunar o no va a desayunar. Eso no preocupa a nuestros grandes gurús de la economía, que todo lo manejan de acuerdo con ese viejo criterio colonialista de qué vamos a importar y qué vamos a exportar. Y aquí, a partir sobre todo, pues es una política muy antigua, pero a partir de la apertura económica de Gaviria en el año 90, se agudizó al máximo esa idea de que lo único que tenemos que hacer es competir en el mercado mundial y olvidarnos por completo de nuestras prioridades de consumo interno. Y todos sabemos que aquí se clausuró la agricultura, se cerró la industria, inclusive se clausuraron las instituciones que medio le alcanzaron a servir a la gente de lo que llegó a construir el modelo del Frente Nacional. Y claro, empezamos a depender de tal manera del mercado externo sin tener una productividad agrícola y sin tener una productividad industrial, que la única consecuencia, la consecuencia necesaria de todo eso era el auge del cultivo de coca y del narcotráfico. O sea, la economía ilegal entró a sustituir a una economía legal irracional hecha contra el país y contra la gente.